Jehová, hijo de Israel. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apartaré de vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, y ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga el caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de poder terminar, Padre amado, Señor, de esta palabra que tú tienes de gloria, Dios, sobre tu pueblo. Permítenos, Dios, una vez más, Señor, para poder introducir esta palabra, Dios, que tú traigas, Dios, sobre tu pueblo, Padre, una apertura de sabiduría y de bendición para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Te pido en este momento que tu mano de poder sea sobre nosotros, Padre, que tú aprietes de tal forma que todo aquello que no sirve, que está en nuestra vida, sea caído y quitado del medio, para que tu palabra tome el control, Padre amado, y la validez de la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Permite, Dios, en esta noche, que tu pueblo escuche, Dios, la palabra conforme a tu corazón y no al mío. Quítame del medio, solamente quiero ser instrumento en tus manos, el instrumento que ahora tú quieres usar para edificar a tu pueblo, Dios eterno, a caminar en los momentos de profecía y bendición que tú tienes en este tiempo, Padre amado del fin. Yo te pido en este momento, Dios, que utilice a cada uno de ellos, pon tu mano de poder sobre ellos, cae de ellos, Padre amado, el valor glorioso de tu palabra, y usa con ellos cada uno para traer un avivamiento a esta ciudad. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Precioso eres, Dios. Hablábamos el domingo y tratamos de cerrar la parte en cuanto a los 8 juicios que Dios traía sobre las naciones que estaban alrededor de Israel y de Judá, y las razones que caían también contra Judá y contra Israel. De la misma forma, Él trae sobre la iglesia, porque la iglesia es una nación de reyes y sacerdotes. La iglesia ha sido escogida en este tiempo para representar el cuerpo de Cristo, el pueblo que Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad que sí? Bueno, ahora te llegó el momento de entender que aquello que Él tenía contra su pueblo, ahora lo tiene contra ti, por la sencilla razón de que Él le dice, tus padres, yo los saqué a ustedes con brazos fuertes, por 40 años los llevé en el desierto y le di a poseer una tierra donde vivía el amorreo, que era grande, alto, y parece que se le ha olvidado las cosas que yo he hecho por ustedes. ¿Cuántas veces has estado tú en circunstancias, en dificultad, estando ya caminando en el lugar que Dios te ha poseído, y has caminado de una forma como quien dice que no cree lo que está pasando en tu vida? Silencio sabroso, aleluya. En la Biblia hay tantas historias y parábolas que cuando yo la veo, cuando yo empiezo a leer el Antiguo Testamento, me pongo a mirar cómo, si no caminamos en el Espíritu, vamos a seguir siendo lo mismo. Y uno de estos hombres que yo siempre miro en sus errores que comete continuamente es Pedro. El Pedro que cuando vio a Cristo y le preguntó, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti y camine sobre el agua. El Pedro que se lanzó de la barca y caminando sobre las aguas se acercaba cada vez más y más a la meta que tenía por delante, pero mira las circunstancias que hay a su alrededor y se hunde. Ese mismo Pedro, de la misma forma, era Israel había visto lo que Dios había hecho con las naciones que había a su alrededor. Israel había caminado siendo una nación insignificante. Dios la sacó con brazos fuertes y con mucha gente de Egipto, del mundo. De la misma forma, Dios va a sacar del mundo a la iglesia. Va a haber un arrebatamiento, va a haber un momento que Él va a levantar su cuerpo de entre la muerte. Así lo hizo y así está establecido en la palabra. Proféticamente hablando,
todo lo que se cumplió en el Antiguo Testamento viene a ser una sombra del Nuevo Testamento, es lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo. Pero ¿sabes cuánta gente se aferran a su forma de pensar, a su religiosidad, a cuanto lo que le enseñaron por tantos años sus padres? Y el Señor está hablando en este tiempo: a tus padres tengo en contra de ellos, porque vendieron al justo y dieron sus zapatos y no dieron descendencia. En otras palabras, ellos, sabiendo que Cristo había sido vendido en la cruz del Calvario, siguieron aferrándose de la forma de pensar que pensaban sus mismos padres, y no le dieron una descendencia conforme a la palabra de Dios, para que ahora Israel estuviera caminando donde tenía que estar. Así mismo pasa en la iglesia. Yo te puedo preguntar a ti, y vas a darte cuenta que en algún momento indicado dentro de tus padres, en algún sitio, ellos se desviaron y te pasaron en ti, en vez de pasarte la palabra que Dios tenía para ti, te pasaron la tradición y la costumbre que ellos aprendieron desde su niñez. Y aún tú, sabiendo de los cambios que necesitas hacer, te aferras a tus tradiciones y costumbres, invalidando la palabra de Dios. Y Dios traía esto en contra de Israel y de Judá. A Judá le dijo: se te olvidó la ley de mi palabra, porque Judá era cuna de nación de reyes. Judá estaba una promesa y un pacto sobre la casa de Judá por David. Por cuanto David fue fiel, fue un hombre conforme al corazón de Dios, no que era pecador, sino que se arrepentía cuando conocía su pecado. Y la palabra enseña que él murió en buena vejez, dejando riquezas a la descendencia de su hijo para construir el templo. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque había altar para Jehová en su vida, porque Jehová era su deleite, porque Jehová era su socorro, Jehová era su castillo, su fortaleza, Jehová era el poderoso, el grande y el misericordioso delante de él. Cada vez que usted lee los salmos, usted no puede negar que David tenía una clara perspectiva de quién era Dios en su vida. Cada vez que yo entro a los salmos, se me derrite mi corazón a conocer la misericordia de Dios sobre un hombre que se arrepiente y está dispuesto a dejar que Él dirija sus pasos. Cada vez que miro los salmos, me doy cuenta de cómo David se humillaba en el secreto delante de la presencia del Señor, y cómo Dios le entregaba las victorias que él había tenido durante todo su reinado y antes de reinar. A pesar de que tuvo consecuencias, siempre se arrepintió, y su justicia la dejaba que viniera del Señor. Se arrepentía. ¿Qué quiere que haga contigo? ¿Te dejo a merced de tus enemigos o quiere que yo tome acción contigo? Señor, mejor es caer en tus manos, que tienen misericordia, que en las manos de los hombres que no perdonan ni olvidan. Y con todo eso fue 23,000 personas muriendo. Pero antes de que tocara al pueblo completo, David se arrepiente y se bota, y el Señor aguanta su espada y no destruye a la nación. Al pueblo de Israel se le olvidó los pactos de Dios. En la tribu de Judá, una vez que el Cristo de la gloria se manifiesta, hoy en día usted puede darse cuenta que hay un pueblo judío que no mira al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos siguen esperando el Mesías. Por cuanto ellos siguen esa esperanza, Dios ha extendido su mano sobre ellos, pero siguen ciegos porque ellos siguen practicando la ley. Y dice la palabra que mientras usted practique y enseñe en la cátedra que dio Moisés, un velo le cae en la cara como le cayó a Moisés, para no ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ahora es la palabra, el Espíritu y el poder de ella dado sobre nuestra vida, para nosotros entender. La palabra enseña que si usted vive por la ley, tiene que hacer todo. Hay gente guardando el sábado, pero no están haciendo sacrificio. Ya no matan. ¡Ay, que no hay templo! Bueno, por eso es que están viviendo como viven, pero aquí está el templo del Espíritu Santo de Dios. Y mientras nosotros vivimos en la misericordia que Dios ha extendido sobre nosotros y Dios ha alcanzado nuestra vida, entendamos esto bien claro: Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros entendiéramos la ley. De la tribu de Judá tenían que salir los reyes. No debían buscar ganancias para ellos, debían conocer la ley,
pero todos y cada uno de ellos se desviaron, excepto 7 reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, pero aún así al final se desviaron. Se confiaron en ellos mismos, hicieron las reformas, y cuando llegó el momento, en vez de ir a donde tenían que ir, se iban a buscar en los hombres la resolución de su problema. Cuando usted ve en el libro de Isaías, que se le acerca el profeta con palabras de Dios al rey Ezequías pide misericordia al Señor, el Señor le extiende misericordia, le extiende 15 años más de vida. Haz los ajustes, porque vengo a buscar tu vida. Ay, Señor, yo he hecho lo que tú me has mandado. Le traigo a memoria la palabra de Dios. Cuando nosotros le traemos a memoria la palabra del Señor y hemos hecho conforme a la palabra, a Dios no le queda otra más que cumplir lo que dice su palabra.